Ahora sí, hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto tenerte aquí nuevamente, Monse, en este espacio, y Noelia también. Muchísimo gusto de conocerte y de que estés aquí en este espacio de Contigo desde el Corazón. Bienvenidas las dos. Muchas gracias, Georgina. Gracias. Y bueno, muchas gracias a todos los que se están conectando y que van a continuar conectándose a lo largo de esa transmisión. Y pues me gustaría ahora, antes de comenzar, pues presentarlas a ambas. Claro que, Monse, ya eres de casa. No recuerdo qué número de veces es ahora que estás aquí con nosotros, pero me da muchísimo gusto, de verdad. Además de compartir esta parte profesional, pues que ya nos conocemos más y hemos compartido pues más cosas personales, como una amistad, ¿no? Que tenemos, y pues me da muchísimo gusto que estés aquí. Y bueno, voy a presentarte. Monse La Pastora es psicóloga clínica con más de 35 años de experiencia. Está especializada en adversidad temprana, trauma, adopción y apego. Es fundadora y directora de Psicoveritas, supervisora de EMDR y formadora de profesionales y familias. Ha desarrollado su labor tanto a nivel nacional en España como internacional. Y bueno, tienes toda una pasión enorme con la que llevas todo tu trabajo con tus pacientes y todas las facetas profesionales que tienes, Monse. Bienvenida. Y Noelia Mata es psicóloga, especialista en psicoterapia con el reconocimiento del certificado Europsi y consultora de EMDR. Es directora del Centro Alas de Mariposa y formadora en salud mental para diferentes profesionales a nivel nacional en España e internacional. Se ha formado en diferentes enfoques, que es inteligencia emocional, mindfulness, psicoanálisis, hipnosis, psicoterapia breve y medicina psicosomática, entre otras. Y tiene una vocación, una motivación para ayudar a los demás desde la infancia. Bienvenida, Noelia. Muchas gracias, Georgina. Y pues estamos aquí para presentar este cuento que se llama Las Guardianas de Noah. Acaba de salir, está salidito del horno, ¿verdad? Calentito, calentito. Calientito, calientito. Y bueno, pues, ¿cómo es que ustedes se conocen? ¿Cómo empiezan esta relación profesional para decidir, pues, emprender en la escritura? Porque no es el primer cuento que publican, ya tienen el de Mirándome con Amor, que es muy conocido y que ha ayudado a muchas familias. Y ahora se publica este de Las Guardianas del Noah. El libro de Adopción, Trauma y Juego también lo hicimos juntos. Adopción, Trauma y Juego también. Entonces, tienen ya un recorrido profesional, pero ¿cómo es que ustedes llegan a conocerse y a empezar? Pues mira, nosotras nos conocimos en unos cursos de MDR, todos los cursos que hacían de MDR nosotros los hacíamos, y bueno, ahí conectamos. Al poquito tiempo Noelia y yo empezamos a compartir determinados trabajos. Ella colaboraba con Psicoveritas, después Noelia se ha hecho su propio centro y hemos seguido colaborando. Pensamos que todo eso que estábamos viendo en la consulta era importante ponerlo en un libro. Hicimos el libro de Adopción, Trauma y Juego. Ahí Noelia me apoyó mucho, la verdad es que ella fue la que me chinchó para hacerlo. Y luego, pues nada, hicimos un par de cuentos que además lo hacemos con mucha rapidez, trabajamos muy bien juntas, nos compenetramos bien, fuimos a México, estuvimos ahí trabajando también juntas. Y bueno, cuando vivimos en Madrid a 60 kilómetros la una de la otra, pero afortunadamente hoy con este tipo de tecnología no tenemos ningún problema. Y la verdad es que nunca hemos tenido ningún problema, nos compenetramos bien. No sé, Noelia, ¿qué quieres añadir? Pero siempre pienso que no hay casualidades en la vida, ¿no? Y conocí a Monse y yo creo que fue como un flechazo profesional que tuvimos y siento que es el complemento perfecto porque además tenemos una forma de dar la formación incluso que es muy complementaria, ¿sabes? Yo soy como más calmada, más mindfulness, ¿no? Y Monse es más activa, entonces, pues bueno, yo disfruto mucho con ella y las dos tenemos, yo creo, una niña interior, pues, ¿no? Que nos hace escribir cuentos pues desde el amor, ¿no? Mucho. Claro, claro. Y este cuento en específico habla sobre disociación. ¿Por qué decidieron este tema? ¿Cuál es el objetivo de este cuento? bueno, la disociación últimamente es un tema como muy manido. Todo el mundo habla de disociación, pero la disociación es una cosa muy grave. También es verdad que es una cosa difícil de explicar.
porque es muy compleja. ¿Ha sonado por ahí algún ruido? No sé de quién es. Ahora, Ya. se ha quedado. Sí. Entonces, queríamos simplificar y poder hacerlo llegar pues, a los padres y a los niños de forma que pudieran entender lo que esto puede suponer en su comportamiento. O sea, queríamos transmitir que es una situación grave y simplificarla para que se pueda entender. Y el objetivo es que los padres a veces tienen a un niño con este problema y no saben muy bien qué es lo que le pasa. Le pueden pasar también otras cosas, pero esta disociación en donde vemos que en los niños a veces hay un Dr. Jekyll y Mr. Hyde y los padres te lo transmiten así, pues que entiendan que detrás está este problema que tiene mucho que ver con la obesidad temprana. Sí, así es. Y este cuento, ¿a quién está dirigido? Pues está dirigido, yo creo que a padres, a profesionales, a niños, por supuesto. La editorial pues, marca una serie de edad de 4 a 8 años, pero estos libros se pueden leer con adolescentes, como el de Mirándome con amor. Es un libro, un cuento, es muy bonito, pero con los adultos lo trabajamos mucho. Y aquí, un adolescente de 15 años o de 20 se puede ver reflejado en lo que aquí estamos diciendo, ¿no? En lo característico de la disociación, que son esas partes que ahora vamos a hablar con un poco yo. ¿Tú nos oyes, Noelia? Sí, os escucho bien. Sí, yo te escucho un poco... ¿Pero todo el tiempo? Sí, un poquito más lento, pero te he escuchado, Montse, sí. Sí, es que se ha ido la pantalla. A mí sí. se me ha ido la pantalla, la de Georgina y la mía. Es que no sé si... yo creo que la señal no está muy estable, Monse, pero sí te he escuchado muy bien. Sí. Vale, pues si me habéis escuchado, pues eso es un poco lo que quería transmitir. Cualquier persona que esté en contacto con niños que hayan vivido situaciones de trauma, esto le va a ayudar. Perfecto. Y además, y también incluyendo terapeutas, ¿no? Profesionales. Claro, o sea, un cuento de estos en manos de un terapeuta con un niño, primero ellos lo pueden entender, porque a todos nos gusta que nos expliquen las cosas como si fuéramos niños, y puede utilizarlo como herramienta para trabajar con los pacientitos que tengan, ¿no? Con los niños y las niñas. Claro, así es. Sí, entonces, yo quería comentar algo, ¿no? Y yo comentar, ¿no? Que lo estoy trabajando en consulta, pues desde niños hasta adolescentes hasta adultos. Y cuando lo comparto con ellos, les da como mucha paz el hecho de comprender lo que sucede en su mundo interno, porque hay veces pues que se asustan mucho y de hecho este cuento surge desde nuestra experiencia con trauma con niños muy pequeñitos, con trauma complejo, trauma de abandono en adopción, ¿no? Y les da paz, y a los padres también, porque empiezan a entender, ¿no? Que su sistema interno se ha tenido que fraccionar pues como una supervivencia, es decir, gracias a esas partes que se fraccionan, pues el niño puede seguir adelante. Así es comprender. La verdad es que, bueno, yo como en mi experiencia como mamá adoptiva, también como profesional, me doy cuenta que los papás no sabemos de qué se trata, ¿no? Aunque ya se habla más de disociación, no estamos inmersos en la información, ni sabemos cómo manejarlo, ni qué está sucediendo, y muchas veces hay mucho miedo o nos asustamos por estas reacciones, ¿no? De nuestros hijos. Entonces, a ver, vamos a entrar como en materia. ¿Qué es la disociación? Vale, a ver, la disociación, cuando hablamos de disociación, tenemos que entender que es un sistema de defensa desde el punto de vista fisiológico, no desde el punto de vista dinámico del psicoanálisis, no, es el sistema nervioso autónomo el que va a actuar. ¿Qué es lo que pasa con la disociación? Cuando un bebé, que sobre todo se da en bebés, porque los bebés no tienen manera de defenderse contra los estímulos externos que les son desagradables u hostiles. O sea, si yo te amenazo, tú puedes correr, puedes luchar, pero un bebé no. Un bebé solo puede luchar llorando. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un bebé tiene una situación de dolor, de malestar,
Y para un bebé, un malestar puede ser tener hambre reiteradas veces, tener frío, estar asustado. Él llora porque es su manera de pedir ayuda. Pero ¿qué pasa? Que llora, llora, llora y si el entorno no responde a sus necesidades, él tiene que hacer algo para poder sobrevivir, porque lo que él siente es que se muere, es una sensación de muerte. Entonces, ¿qué hace? Es como que la mente se agrieta, ¿no? Y se queda una parte que va a sostener toda esa rabia y ese dolor que tiene ese bebé, para que el resto de la mente, si nos imaginamos que la mente es una naranja, un par de gajitos se quedan ahí sostenidos en el tiempo sin poder evolucionar para que el resto de la naranja pueda crecer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el bebé está en una situación, el bebé cuando ya es mayor, ¿no? Bueno, mayor tiene 7, 8 años, está en una situación de supervivencia, pues que supervivencia puede ser que la mamá le regañe o que alguien le empuje, esta parte que se quedó aquí sale con toda la virulencia. Es como diciendo, ¡guau! No puedo soportar esto. Y claro, los padres dicen, pero si no era tan importante. Entonces, esa parte actúa sin que el niño tenga control sobre ella. Y entonces lo que se genera muchas veces en la disociación son esas partes que pueden tomar la forma de una voz. Es una pregunta que siempre que trabajemos con niños con trauma, que tenemos que preguntar, ¿oyes voces? Porque hay gente que te dice, no, yo también oigo voces. No, una cosa es escuchar tu pensamiento y otra cosa es oír voces. Cuando tú a un niño le dices, ¿oyes voces? Y te dice, claro, pues sí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esas voces le pueden ir diciendo o asustando o obligando a que haga determinadas cosas. Entonces, por ejemplo, en el cuento este, que aquí tenemos este desplegable, pues tenemos una parte que le va diciendo cosas buenas y otra parte que le va diciendo a Noah cosas malas. Entonces, el niño en esa fragmentación es muy difícil, ¿no?, de seguir adelante y es muy difícil de entender desde fuera. Sí. Entonces, no sé si me querías decir algo. Sí, y me parece muy interesante que lo nombres así desde bebé, porque muchas veces los padres dicen, bueno, pero es un bebé, o sea, ¿qué puede estar pasando en un bebé? Y que llega a mí como papás adoptivos de un mes o de semanas de nacido y ya vienen estos comportamientos, ¿no? ¿Cómo Claro, puedes? porque el bebé, como te digo, lo único que puede hacer es desconectarse. Si a él le duele la tripa y no se le cura, él se va a desconectar. Y eso es algo, a ver, desde de la teoría de Porges, ¿no?, que explica muy bien la disociación. Yo estoy en una situación de calma, de repente entro en estado de supervivencia porque mi mamá me grita y mi sistema simpático empieza a decir, defiéndete, defiéndete. Pero cuando esto ya no puede defenderse, se colapsa y ahí se da la disociación, donde el sistema nervioso autónomo, en la rama dorsovagal, se pone en funcionamiento. Y es como el colapso. A veces vemos a niños, yo recuerdo a una niña en la consulta que yo le pregunté, bueno, ¿qué es para ti ser adoptada? Una niña con 12 años que sabía perfectamente de dónde venía y se me quedó mirando y se fue. O sea, dejó de estar. ¿Qué pasó? Que yo hice una pregunta que desde aquí lo sabía, pero era muy traumática para ella y se congeló. Entonces, esto desde fuera, pues son niños que parece que no ponen interés, que, por ejemplo, hoy hace bien una suma y estudia y mañana saca un 0. Es que no pone interés, es un vago. No, es que hoy está esta activada y no puede. No es que no quiera, es que no puede, ¿no? Pero repito, los bebés no tienen otra manera de sobrevivir al dolor, de sobrevivir al sufrimiento, nada más que la desconexión. Evidentemente, esto no es una cosa que uno decida, aquí no entra la voluntad, es nuestro sistema de alarma de defensa que actúa para que podamos sobrevivir. ¿No? Decíamos antes, cuando una mujer adulta la violan, es frecuente que se separe de su cuerpo. No es una decisión consciente, pero no puede soportar lo que está viviendo a nivel físico y psicológico y se separa y se ve desde arriba. Eso es una disociación también. Claro, Lo que pasa es que el adulto lo puede explicar, el bebé no. El bebé simplemente lo actúa. así es. Lo actúa y cuando viene algo más adelante en la vida,
que activa esta memoria, vuelve a aparecer, ¿no? El comportamiento. Claro, eso se nos queda como nuestra memoria implícita. Ujú. Entonces, imagínate que ese bebé ha tenido un cuidador que tenía las cejas negras muy anchas y cada vez que venía el cuidador le gritaba, le zarandeaba. El niño, con 3 meses, pasa el tiempo, el niño va con una familia que le quiere, que le cuida, pero un día va a casa con unos amigos y el niño entra en cólera y se pone como un energúmeno. ¿Qué pasa? Pues que a lo mejor el amigo de su padre tiene las cejas negras anchas y él no ha pensado, simplemente ha detectado peligro. Y ante el peligro, ¿qué hago? Me porto mal, grito, sí, lo que sea, ¿no? Sí. Me defiendo. Sí. Y cuando esto sucede en niños un poquito mayores, ¿se produce de la misma manera? O sea, ¿es un tema de supervivencia y de desconexión para poder sobrevivir el momento? Claro, generalmente ya viene de antes, pero si hablamos de un niño, por ejemplo, de 7, 8 años, que está sufriendo tratamientos médicos muy agresivos y muy dolorosos, también se puede disociar. Entonces vamos a ir viendo cómo cada niño, o sea, por ejemplo, cuando de bebé un niño, es que era buenísimo, un niño que acabas de adoptar y que sabes que es buenísimo, es que no llora nunca, pues preocúpate, Sí, ¿no? sí. O si hablamos de niños de 7, 8 años, vemos que hay niños que se hacen pis y caca y no lo notan, no lo huelen. O se rompen un brazo y te dicen, ay, me molesta. Y vas al médico a los 3 días y dicen, no, si lo tienes roto. Porque esa desconexión que su sistema automatizó ha hecho que no sienta el dolor, porque ya aprendió a desconectar del dolor. Sí. Y los síntomas que aparecen, aparecen tanto en bebés, en niños, en adolescentes, en adultos. Aquí en el cuento viene en la parte final, una vez que se termina el cuento, hay una parte en donde viene toda pues recomendaciones para los adultos, que pueden ser los padres o los maestros o los profesionales, donde nos explica muy bien todo el tema del sistema nervioso, ¿no? Y viene todo una lista muy importante de los síntomas que muestran, ¿no? Claro, por un lado tenemos que ver qué puede provocar la disociación en un bebé, abusos sexuales que se dan en bebés, es durísimo, pero está ahí, maltrato físico, psíquico, negligencia, vivir guerras, desastres naturales, vivir en una familia absolutamente desestructurada con violencia de género, vivir padres que aterrorizan o padres por un lado aterrorizantes y otros aterrorizados. ¿A qué me refiero con esto? Pues esa madre, por ejemplo, que siempre tiene miedo, cuidado, no te caigas. Y el niño se cae y la madre es... Entonces, el niño vive, o sea, estas mamás que se asoman a la cuna a ver si respira. El niño lo que se le está transmitiendo es, estás en peligro continuamente. Y el estar en peligro continuamente hace que nuestro cerebro se ponga en modo supervivencia. Bueno, todo esto, ¿no? Cambiar mucho de cuidadores, que eso es lo peor que hay, ¿no? Cuando un bebé se le separa de la madre, pasa a un orfanato, pasa a otro, en una casa acogida, a otra, y luego además los cuidadores han ido cambiando mucho. Esto genera trauma complejo y disociación. Puede generar, ¿no? Mira, mi hija está escuchando la plática y me está diciendo, sí soy, la que están escribiendo soy yo, porque cuenta una vez, cuando era muy pequeña, yo creo que tenía como 3 años, iba corriendo y chocó con una puerta y la uña del dedo gordo del pie se desprendió. Todos en la casa casi nos desmayábamos de imaginar el dolor y ella no se dio cuenta. O sea, ella siguió jugando, nos veía como extrañada, ¿qué les pasa? ¿Por qué están asustados? Y no se dio cuenta, no le dolió, no, nada. ¿Qué años tenía tu hija cuando la adoptaste? 1 mes. Fíjate, ¿no? Y eso hasta la fecha, tiene 25 y si me dice, me duele algo, y ella ya lo sabe, ¿no? Mamá, me está doliendo mucho la cabeza, hazme caso porque cuando a mí me duelen las cosas es porque es demasiado hay ya. Que ir a urgencias. Sí, hay que ir a urgencia, ¿no?
Bueno, y pues me ese sería un síntoma. ¿Qué más? sí, ¿Decía algo más? es que ¿Tu me está hijo? chateando y me dice, me refería apenas, tengo el dedo morado de nuevo y no supe qué pasó. Fíjate, ¿no? Sí, Claro, Cómo eso además, se va manteniendo, ¿no? A lo largo del tiempo. y qué además mal. nosotros hemos puesto el nombre también de desconexión emocional precisamente porque al final cuando hay mucha disociación es como que no notas el cuerpo igual, no estás conectado al cuerpo. Y por eso uno de los principales trabajos que tenemos es que aprendan a identificar sus emociones y la base está en las sensaciones corporales. Entonces la disociación lo que provoca es esa desconexión. Desconexión corporal y desconexión emocional. Correcto. Claro, Claro. porque la base de las emociones son las sensaciones corporales, es decir, Sí. ¿cómo sé yo que estoy enfadado? Los puños, el calor, ¿cómo sé cuando estoy triste? Las sensaciones en el corazón, el llanto. O sea, las emociones, la base siempre está en esa autoconciencia corporal. Y en disociación vemos que están desconectados, ¿no? Es como que la cabeza va por un lado y el cuerpo va. Claro, o puedes decir, me duele mucho la tripa, no me hacen caso, desconecto del cuerpo. Estoy muy triste y no me hacen caso, desconecto de la mente, Pues, ¿no? Y no hay una raya que diga aquí el cuerpo y aquí la mente, Sí, ¿no? sí. Y bueno, pues son muchos síntomas los que aparecen aquí en el cuento. No, o sea, no son Muchos. todos los que se tienen que sentir, ¿no? Son, pues se pueden sentir. Claro, dependiendo del síntoma, pues puede ser más o menos peligroso, pero hoy hago una cosa y mañana no me acuerdo. Llevo las tareas al cole y creo que las he hecho y no las he hecho. Me hago pis, me hago caca y no lo huelo. Aquí hay un montón de síntomas. Puedo pasar de la risa al llanto sin que haya un estímulo exterior que lo justifique, ¿no? Cambios de humor, risas, lo que hablamos de los dolores. Cuando estoy muy agresivo, enfadado, su mirada está ausente. Eso es importante, ¿no? Que a veces de repente, cuando dicen es que se ha ido, pues probablemente están en un estado de congelación, ¿no? Cambios en los gustos, la ropa. Hoy me gustan los macarrones, mañana no. Cambios frecuentes de humor, incongruencias entre lo que expresan y lo que sienten. O sea, una cosa muy frecuente que vemos es que te están contando, me acuerdo de una niña que me decía, mira, tengo una herida de maltratamiento y me enseñaba una cicatriz y me lo decía riéndose. Entonces, no hay una coherencia, puede ser al revés, ¿no? Algo muy triste, te lo están diciendo con tristeza, cuando es algo alegre, ¿no? Sí, No hay no lo saben. Es muy frecuente lo de que oigan voces, como decíamos antes, o que tengan un amigo invisible. Ahora, yo aquí quiero diferenciar entre el amigo invisible, que tiene que ver con una época evolutiva en la que los niños pues inventan su amigo, lo ven, se van con él, se lo pasan bien, se le quieren llevar. Es una figura amable, con la que ellos quieren compartir. Pero cuando una parte es una parte disociativa, generalmente es una parte que asusta, que quieren que se vaya, que no quieren que esté. Entonces es muy diferente, ¿no? Es muy diferente. Hay que preguntarle siempre, ¿quién hay dentro de tu cabeza? O hay personas dentro de tu cabeza, o cosas así que nos hagan pensar. A ver, los padres en general no te vienen diciendo que tienen disociación, pero te vienen diciendo, y esto es una frase literal, mi hijo parece Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y no entienden. Entonces, esto ya nos está hablando de dos, sí. ¿no? Aquí en el cuento vemos como Campanilla y como Ada están ahí las dos luchando por lo bueno y lo malo. Confía, desconfía, ¿no? Pórtate bien, pórtate mal. Sí, sí, como aquí, ¿no? Están las dos. Sí, Eso además, es, ahí de está. hecho, según la parte, ¿no? Que el estado del yo que esté presente, habla de una manera el niño, incluso camina de una manera, o sea, que hay como un cambio ahí importante que los padres o las figuras de apego pueden identificar, ¿no? Eso es, que cambien de voz, Sí, que cambien el tono muscular, La que de postura, repente la la postura. postura, que cambien la manera de caminar. Hay veces que te dicen, no, es que a veces se pone como si tuviera 2 años. Pues ahí está el modo 2 años, ahí está la parte de 2 años activada, ¿no? sí, ¿No? Incluso con adultos, nosotros a veces estamos trabajando con EMDR, que lo que hacemos es ir al origen, ¿no? Las memorias de base, como decimos, ¿no? Y de repente estás haciendo un procesamiento de un recuerdo y se pone a hablar como si tuviera 5 años. O sea, sale una parte de 5 años que está ahí activa y el tono es de una niña, por ejemplo, o de un niño, Sí, ¿no? sí. Entonces ahí es donde vemos la disociación estructural, ¿no? sí, yo de pronto
en consulta usamos la caja de arena y es repetitivo como los papás ponen al niño como dos, ¿no? Y normalmente uno es como, usan un elemento como un dragón, algo que escupe fuego, algo agresivo, y otro que es pues un niñito, un muñequito normal, no un niñito, como dos, si fuera dos personalidades, dos personas diferentes, y que no saben en qué momento va a aparecer cada uno, ¿no? Eso es. Y hay una pregunta que dice, ¿qué herramientas tengo o con qué herramientas puedo contar como mamá o papá para descubrir esa disociación en mi hijo y para poder apoyarlo a él y a mí? A ver, yo creo que las herramientas es la formación, que sepan que esto puede pasar y interpretar, o sea, no interpretar, sino ver qué síntomas tiene tu hijo. Y después, esto tiene que ser un profesional, ¿no? Sí. Porque es muy difícil. Sí que diría que si tu hijo de repente se comporta como un energúmeno, pues entiendas que está sufriendo por algo, que no está haciendo eso porque quiere, sino porque hay un sufrimiento dentro que él no sabe, porque además cuando tú le dices, estos niños que salen corriendo, ¿qué te ha pasado? Dice, no sé, no lo saben, pero eso a ti como padre te hace ver que tiene un síntoma que puede ser un problema. Entonces, ese tipo de síntomas que hemos estado contando, que no huelan, que están jugando y se hacen caca y no se dan cuenta, todo eso, no, estos cambios de humor, todo con una medida desde el sentido común. Sí. Todos tenemos cambios de humor y un día vienes enfadado del trabajo y puedes estar más enfadado, pero esto es otra cosa, es como ¡pum! ¡Bum! ¿No? De repente, y además cuando los padres lo traen a consulta, es porque es muy llamativo. Entonces, que estén poco pendientes de este tipo de situaciones, que le lean, aquí detrás del cuento pueden leer todo esto y luego decidan si necesitan un... O sea, el apoyo es, yo siempre digo en los grupos de padres y todo, estar, que el niño sienta que tú estás, haga lo que haga, diga lo que diga, se comporte como se comporte. Piensa que cuanto peor se comporta, más te necesita. Y desde ahí, no tomarse las cosas como algo personal, ¿no? Hay niños que de repente se les va la lengua y te dicen todo lo peor que se les ocurre, porque no filtran, pero está actuando ese dolor, esa rabia, ¿no? Sí. Estar. Sí, exactamente. Es como estar ahí para los papás, ahora que dices, por formación y entender, o sea, esta es una gran herramienta, ¿no? Este cuento de poder leer esos síntomas, ¿no? O sea, el cuento es muy claro, ¿no? Muy claro lo que puede estar sucediendo a un niño. Y después en la parte para adultos, para la explicación para adultos o profesionales, es muy claros también todos esos síntomas, ¿no? Si los vemos en nuestros hijos, podemos decir que quizá esté presentando disociación y entonces llevarlo con un profesional. Claro, y probablemente si esto pasa, los padres del niño saben cuál es su historia o no la saben porque la han adoptado con 3 años, pero ya sabemos que hay abandono y trauma, seguro. Sí. Entonces, eso nos va a dar una idea. Si un niño está con unos padres que no tienen ningún problema y de repente tiene esto, pues habrá que buscar por otros sitios, ¿no? Sí. Enfermedad mental, por no antecedentes, pero generalmente yo creo que un padre sabe si su hijo, pues incluso padres separados que te dicen, es que antes de separarnos en mi casa era una locura, de gritos, de voces, pues hay un niño, está aterrado, por mucho que los padres quieran, está aterrado. ¿Y qué hace? Pues se va a un rincón y se esconde, o se pone a dibujar y desconecta de los gritos, ¿no? Sí. Entonces yo creo que los padres tienen los conocimientos suficientes de la historia de su hijo y que puedan pensar, pues esto puede ser una consecuencia de todo lo que ha vivido, ¿no? Sí, sí, exacto. Y por ejemplo, también puede ser que en la escuela, ¿no? Suceda. Y también en la escuela los maestros o los directores no están muy informados sobre el trauma y la disociación y todo lo que puede suceder después de un abandono, ¿no? O de maltrato, negligencia y todo esto. A ver, el sistema educativo no está preparado para esto, ¿no? No está preparado. Y un niño en clase, que para él es un lugar hostil, porque un niño que viene con trauma complejo en la clase no es un sitio muy agradable, primero porque los demás, como saben que explota, le pinchan y él es el que explota y al que le castigan.
hay muchas cosas que le pueden hacer detonar, ¿no? Imagínate que hay un ruido que a él le recuerda cuando estaba en la cuna, a uno que venía dando palmas y luego le pegaba, lo que fuera, y de repente escucha ese ruido y se pone a subirse por las mesas. El profesor no entiende nada. Entonces, por lo menos estaría bien que pudieran entender que esto no tiene que ver con un mal comportamiento, tiene que ver con una respuesta de supervivencia, con una respuesta de huida al Sí. sufrimiento, ¿no? Y desde, por lo menos entendiendo, se puede abordar mejor. Y de hecho yo ahí quiero hacer un apunte, ¿no? Que muchas veces la disociación se puede confundir con TDAH, ¿no? Bien porque el niño es muy hiperactivo, está en las nubes, que es un síntoma bastante habitual de la disociación, ¿no? Y el hecho de entender que son partes, como yo digo, ¿no? Que se han quedado congeladas en el pasado y que realmente quieren defender, como decía Monse. Es decir, en el sistema nervioso se pueden dar 3 respuestas: lucha, huida o paralización o congelamiento. Entonces, eso se puede observar, ¿no? Un niño que siempre está luchando, un niño que se queda, el típico niño que está congelado, que está como en las nubes, ¿no? Porque sabemos que se pueden dar trastornos externalizantes e internalizados, ¿no? Entonces, claro, los que internalizan son los que menos se ven, los que más se ven son los que externalizan, pero sí que yo suelo ver esa confusión, ¿no? De tiene TDAH y luego resulta que es una disociación. Eso que dice Noelia es súper importante. O sea, si nosotros tenemos esta ventana de tolerancia en nuestras emociones, Sí. los niños que están externalizados están por aquí. Irrumpen, gritan, pegan, pero los que tienen el problema por aquí son niños buenos, que no gritan, que no se les atiende, porque si además van bien en el colegio, como no molestan, Sí. pero son niños que están congelados, ¿no? Sí, sí. Sí, esto es importantísimo porque la verdad es que casi todos los niños llegan con ese diagnóstico de TDAH. La mayoría, Todos. si no es que todos, ¿verdad? En psicoveritas el 99% vienen diagnosticados de Sí, TDAH. y no solo diagnosticados, medicados también. Sí. Y bueno, he aprendido, por ejemplo, con Rafael Benito Moraga, que él dice, bueno, es que la disociación, no la disociación, sino el TDAH, se parecen mucho los síntomas a todo lo que viene siendo el trauma, ¿no? Entonces, los síntomas son muy parecidos, la medicación puede funcionar porque son síntomas parecidos, pero no es lo mismo, no es exactamente igual, ¿no? Un TDAH. El tratamiento es muy diferente. Ahora bien, yo también creo que hay niños que tienen un TDAH con tanta impulsividad, con tanta compulsividad, con tanto desarreglo, que aunque no sea un TDAH, si la medicación les funciona, creo que les calma a ellos y a la familia y ahí se puede empezar a trabajar. Un niño que está con esta desregulación, que venga a la consulta y que está, Sí, puede trabajar. Y por la familia, o sea, la familia también. sí. Pueden sostener a veces un día y otro día y otro día. Entonces, la medicación, como todo, hay que valorarlo. En qué casos sí y en qué casos no. No como ahora que estamos viendo que a partir de los 4 años la medicación. No. Pero hay que valorar cada situación porque son enfermedades familiares. Cada uno de la familia lo sufre de una manera diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, hay otra pregunta que dice, ¿cómo va a repercutir esta disociación en la vida adulta? ¿Dónde podría, esto lo pregunta una persona adoptada, ¿no? ¿Cómo yo ya soy adulto, dónde podría estar presente esta disociación y cómo va a repercutir en mi vida? No sé si, Noelia, tú nos hablabas un poco de la autocompasión y... Sí, bueno, a ver, en cuanto a cómo se puede repercutir en la vida adulta, pues es un poco similar a la infancia, pero lo más importante cuando vemos adultos que tienen mucha disociación es que están como muy desconectados, ¿no? Por ejemplo, vienen a la consulta, está lloviendo, tienen el pelo mojado y ni siquiera se han dado cuenta de que tienen esa sensación de agua, etcétera, ¿no? Y luego, por ejemplo, pues esto que decíamos de que de repente sale una parte que no entienden, que toma decisiones o a una parte que le gusta una cosa, a otra parte le gusta otra, o una parte quiere tener pareja y luego otra no, y pone distancia. Entonces, como eso que decíamos, esas polarizaciones, esas cosas tan distantes que uno se siente como en lucha interna, ¿no? Y entonces, al hilo de esto, en el caso de Noah, lo hemos llamado las guardianas, Sí, porque son soldados que nos ayudan. Es decir, claro,
Lo primero es, yo quiero quitarme esta parte, no me gusta nada, no me gusta nada esta parte, no, por Dios. O sea, es que me hace empujar a otros, me hace hacer cosas feas a los demás, pero es una parte que te defiende, que gracias a esa parte pudiste sobrevivir al trauma, ¿no? Por ejemplo, la autocrítica, que sería un poco la campanilla roja, ¿no? La autocrítica es algo que tenemos todos, evidentemente en mayor o menor medida, ¿no? Y la autocrítica a veces te criticas a ti, pero como imagínate que has sido muy criticado en tu infancia, entonces ya me critico yo antes de que me critiquen, ¿no? O ya agredo yo a otros antes de que me agredan. Entonces, al final, lo que trabajamos, ¿no? Como el Monse enseñaba, la hada blanca, la campanilla roja, ¿no? Es que la autocompasión se puede enseñar a los niños, ¿vale? De hecho, es uno de los trabajos que enseñamos a las familias o que enseñamos nosotros en consulta, ¿no? Y autocompasión no es darte pena a ti mismo, es aprender a cuando te equivocas, cometes un error o partes de ti que no te gustan o cuando has fallado por algún motivo, ¿no? El poder tratarte como si fueras tu mejor amigo, el poder mirarte con amor. Y esto se puede enseñar, es decir, la compasión es algo natural que tenemos todos. Nos sale muy fácilmente a veces hacia los demás, pero no hacia nosotros. Y ahí está el secreto de poder integrar, ¿no? Porque para poder integrar necesitamos pues esa parte de amor, porque la autocompasión lo que va a hacer es justo lo contrario a la autocrítica. O sea, la autocrítica te va a decir todo lo que haces mal, o se va a fijar, te va a observar en todos tus defectos, ¿no? Sin embargo, la autocompasión lo que va a hacer es prestar atención a lo positivo, a recuerdos, traer a tu mente recuerdos bonitos que has tenido, ¿no? Porque a pesar de que has tenido ese trauma, has tenido todas esas experiencias difíciles, nosotros en consulta no queremos mostrar esos recuerdos bonitos. Una figura de apego secundaria, un profesor, un entrenador, incluso un animal, ¿no? Como en el cuento de Mirándome con amor, que incluíamos entre las figuras de compasión un gatito, ¿no? Que miraba a Milán, al personaje con amor. Y esto se consigue con esto, ¿no? Con ese amor. Entonces, en el cuento quiero mostrar una escena en la que se integran, se hacen amigas. Exacto, sí. Porque no queremos quitar la autocrítica, queremos suavizar. ¿Cómo? Haciéndose amigas, no luchando. Todo lo que resistimos persiste. Entonces, se hacen amigas al final, llegan a un acuerdo. Eso es lo que queremos en consulta. La integración es cuando ya el yo, ¿no?, está más en cohesión, más integrado y no se trata de un yo rígido, ¿no?, que sería la polarización del trauma, sino algo que es flexible, ¿no? O sea, desde ahí es importantísimo lo que dice Noelia, de que las partes no queremos que se vayan, porque no se pueden ir, porque son parte de la persona. Sí. Entonces, los padres tienen que entender que hay que hacer así, que hay que integrar. Yo, como paciente, tengo que entender que esa parte en su momento tuvo una función y esta está luchando contra esa función, pero estas dos me quieren ayudar. Vamos a ver cómo lo hacemos, porque ahora ya no estoy en peligro. Pero que entender que esas partes no se van a ir, porque son partes nuestras. Tienen que cambiar la función, defendernos de una manera diferente, ¿no? Así es, defendernos de una manera diferente. Para lograr esto, a ver, voy a tratar de hacer como un círculo, que sería, ustedes nos dan esta información, nos explican de dónde viene, qué provoca la disociación, cómo se da, cuáles son sus síntomas. Los padres lo entendemos, lo aprendemos, y entonces lo empezamos a ver en nuestros hijos, ¿no? Si veo este síntoma o este otro o esto que sucede, puedo empezar en lugar de asustarme, ya lo sé, entonces lo comprendo que viene desde su historia, que no voy a borrar, no voy a poder borrar. Por más que yo quisiera que eso no hubiera sucedido, sucedió. Entonces, aceptar la historia y empezar a aceptarla desde un modo compasivo, ¿no? Desde entenderla y no asustarnos frente a esas partes. Nosotros en consulta decimos, entendemos esa parte, te damos la bienvenida, gracias, y interactuamos para que puedan pues mirar con amor que gracias a esa fracción, ¿no? Eso es el sistema que se tuvo que fraccionar, gracias a eso tú nos recuerdas tantas cosas feas y puedes seguir con tu vida. O sea, que tuvo ese componente, ¿no? Imagina que es un padre o una madre, un abuso, ¿no? ¿Vale? Entonces, si tú recuerdas eso,
tienes que seguir comiendo con él, tienes que seguir yendo a clase. Entonces, gracias a eso, pues no recuerdas ciertas cosas y puedes continuar con una vida aparentemente normal. Para los padres que tienen niños muy pequeños todavía o que van a adoptar, yo creo que lo primero para trabajar esto sería que trabajen con el cuerpo, que le den masaje, el masaje Santala, por ejemplo, es un masaje muy adecuado, que lo pueden dar los padres, que lo lleven a la piscina, que jueguen en piscinas de bolas, que le pongan estas mantas de bolitas que tienen peso, todo lo que tenga que ver con el cuerpo. Luego ya se trabajarán otras cosas, pero todo esto va a hacer que el niño vaya integrando su esquema corporal y sus sensaciones corporales. Entonces, nada de estudio, nada de ver, nada. Jugar y trabajar con el cuerpo. Sí. Y esta integración, vamos, de papá o mamá con el hijo y de comprender y de estar presente justo en los momentos complicados, en estos momentos disociativos en los que no comprendemos, pero estar presente, pues va a generar con el ejemplo, pues que el niño sienta que no está mal, ¿no? Que está pasando algo raro, diferente, difícil, que no le gusta, pero mis papás se quedan conmigo, ¿no? Me aceptan y me están cuidándome o están conteniéndome en este momento que no sé qué está pasando. Entonces no es que yo estoy mal, algo está pasando diferente, pero yo no soy el malo, ¿no? Del cuento. Claro. Sí, a lo mejor ahí los padres, imagínate un niño con una rabieta de estas espectaculares que no te dejan ni que le toques. Bueno, pues los padres se tienen que mantener lo más cerca posible que se lo permita y decirles, entiendo que te estás sintiendo muy mal, yo estoy aquí para ti. Y nada más. Se puede repetir en un ratito y se puede uno ir acercando, pero que el hijo sepa que sus padres entienden lo mal que lo está pasando. Él no lo entiende, ya lo entenderá. Pero desde ahí, estar. Y yo sé que es muy difícil estar algunas veces, ¿eh? Porque con niños pequeños una rabieta, vale, pero cuando un niño te ha roto, te ha destrozado la cocina que le acabas de poner y Sí, tiene 15 años, es más difícil estar. sí, Pero bueno, sí. entonces hay muchas situaciones, ¿no? Muchas situaciones. Sí, y que los padres puedan también asistir a terapia, ¿no? Creo que esto no se tiene que vivir solo. Se puede uno apoyar de los profesionales y ir conociendo herramientas. Eso, Georgina, eso es el punto. Que los padres se miren para adentro, porque hablamos de los hijos, pero ¿y los padres? O sea, de verdad, yo pongo la mano en el fuego por padres que se están dejando la vida con problemas muy serios, pero hay otros que son absolutamente retraumatizantes. Entonces, y por supuesto que no lo hacen aposta, pero sienten que tienen que hacerlo de determinada manera y hacen cosas que retraumatizan a sus hijos. Entonces, todos tenemos nuestros fantasmas, todos tenemos una historia, toda persona que tiene un hijo se le remueven muchas cosas que piensa que no le van a ocurrir, pero cuando llega el hijo, ¡pum!, explotan. Pues hay que hacerse así y decir, uff, vamos a limpiar aquí, ¿no? Porque Sí, no podemos cargarlo todo de los niños, no podemos cargarlo todo. Es injusto para ellos que ya tienen bastante, ¿no? exacto, porque es como, no estás haciendo las cosas bien, estás castigado, vete a tu cuarto solo, en la escuela los expulsan, no los dejan volver a inscribirse al nuevo curso, entonces pareciera como que están solos en esto, ¿no? Bueno, Claro, no, y muchos padres, esto sería motivo de otra charla entera, pero te dicen, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Que le dejo que haga todo lo que quiera? No se trata de eso. Se sí, trata de que tú le tienes que poner unas normas y unos límites, pero tienes que saber que no los va a cumplir. Y que el que no los cumpla no es por una falta de respeto, porque no te quiera, es porque no puede. Entonces tú le tienes que decir, oye, la ropa la tienes que meter en la cesta. Mañana seguro que la metes. Y al día siguiente la va a dejar en el suelo. Oye, venga, yo te ayudo, vamos. Y así, hasta que un día, pero no te está tomando el pelo, que padres te dicen, no, es que, porque fíjate esto lo bien que lo hace y esto no. Pues porque esto puede y esto no. Y eso hay que grabárselo. Hay cosas que puede y hay cosas que no. así es, así es. Y bueno, hay un comentario que dice, qué gran material, gracias por seguir reconociendo la necesidad de difusión sobre temas de salud mental. Y les mandan saludos a las dos. Esa lo pone una terapeuta. Uh -huh. Y pues me uno, ¿no?, al comentario, porque es
es las ganas y la pasión, como lo decíamos a la hora de presentarlas, esa pasión de quiero seguir dando, tengo ya toda esta experiencia con familias y con niños y voy a poner lo que vivo, ¿no? Lo que encuentro en las consultas, en los niños, pero también en los papás. Y también preguntan dónde podemos encontrar el libro. A ver, en España, ¿en dónde lo podemos encontrar? En España creo que Georgina va a venir el 28 de mayo a Madrid a hacer la presentación presencial y está en el Corte Inglés, en Amazon, en el Mundo Libre, yo creo que en muchas plataformas. En librerías privadas también, las pequeñas librerías también. En todos lados ya está distribuido. Y bueno, yo me hice a la tarea también de buscar en México. Está en Amazon, aquí está la captura de pantalla de Amazon. Lo pueden encontrar en Amazon en México con este costo. Y bueno, así es que no hay pretexto para no encontrarlo y para no leerlo y para no ir aprendiendo, ¿no? Que es pues de verdad muy generoso de parte de ustedes que nos den este cuento que sirve para los niños, para los papás, para los terapeutas, para los maestros, las escuelas. Es un libro que incluso pues los papás podemos llegar a la escuela diciendo, mira, esto es lo que le está pasando a mi hijo, ¿no? Hay que ir poco a poco aprendiendo y viene toda esta parte para adultos, para profesionales. El cuento empieza con un niño que se enfada mucho por una cosa tontería y luego cómo van surgiendo esas dos partes, ¿no? Sí, y cómo se integran. Y cómo se integra. Eso es. Cómo se integra. Y que finalmente, pues, los jóvenes adoptados que ya hoy son adolescentes o jóvenes, pues también pueden encontrar este libro como un lugar en donde se identifiquen, pero que también puedan ir aprendiendo a integrar, ¿no? A veces ya, pues si los papás no estuvieron o no estuvimos, pues ya siendo adultos ellos pueden comenzar un trabajo personal de terapia para empezar a integrar estas partes. Eso es. Eso es. Sí, porque además los cuentos son metáforas que traen solución. Y eso es lo que al final pues identificas, ¿no? Porque al final la transformación siempre viene con la consciencia y con la aceptación y sobre todo con la comprensión. Entonces, ahí está toda la información. Muy buena idea, lo de los coles, Georgina. Sí, la verdad es que, pues sí, porque tengo en consulta a veces familias o papás con hijos que están lidiando en la escuela tremendo, porque los maestros no lo comprenden, los directores ya no quieren a ese niño en la escuela, los alumnos, bueno, los compañeritos los rechazan. Y otra cosa también que es fuerte, que es pues como que socialmente son separados, ¿no? Son separados los niños, pero también los papás, porque los papás no sienten que se pueden integrar pues al grupo de papás, ¿no? Porque los papás no quieren a este niño, ¿no? Lo relegan y cuesta trabajo también esa parte. Pues sí, muy difícil. Hay una pregunta que dice, ¿todos los niños adoptados pueden presentar esa disociación? No. O sea, claro que no. Muchos, porque las situaciones en general han sido de mucho trauma, pero no todos. O sea, ni mucho menos. O sea, yo siempre digo que nosotras o en Psicobritas trabajamos con población adoptiva que tiene dificultades, padres e hijos, pero hay muchos que no las tienen. Entonces, un niño dependiendo... Además, esto no quiero que se me pase. Imagínate, un niño que ha sido adoptado a los 3 meses. Ese niño tiene una historia que no tiene por qué ser muy truculenta. Tiene el abandono, ha estado en una familia de acogida y pasa a su padre. Ha habido 2 o 3 rupturas vinculares, pero vale. Y pasa a una familia de adopción. Esa familia tiene mucho que hacer. ¿Por qué? Hay muchos niños que viniendo más mayores, con unas vidas, nunca son iguales, ¿no? Pero parecidas, son niños que pueden salir adelante, que aprenden a tener empatía y otros no. Pues los padres adoptivos también tienen ahí mucho que ver. No sé si me he ido de lo que me estabas preguntando. Ya no me acuerdo de lo que me has preguntado. Sí, que si todos los niños adoptados, que si todos los niños adoptados... Pues no, claro que no. O sea, unos sí y otros no. Y respecto a lo que antes preguntan de los adultos, pues a lo mejor un adulto puede notarlo en la disociación pues a la hora de relacionarse. Pero yo creo que un adulto generalmente nota que tiene ese tipo de dificultades, que a lo mejor le pone la palabra o no, pero puede ver qué le está pasando.
A ver, no hay que psicologizarlo todo. Si tú tienes alguna dificultad, pero tienes una vida normal, tienes tu trabajo, tienes tu pareja, con tus cosas, pues ya está, no hay por qué ir al psicólogo a todas horas, ¿no? Sí. Pero es que además esto lo O vemos, sea, por ejemplo, no hay que ir al psicólogo porque tengas una tara, que todos tenemos las justas, todos tenemos alguna tara. No tienes que ir para que arregle no sé qué, ¿no? Entonces, no siempre, no siempre. además es que esto lo vemos también, por ejemplo, en el estrés postraumático simple, es decir, no todo el mundo que pasa un acontecimiento agudo de muerte, imaginamos, como una catástrofe, desarrolla estrés postraumático. O sea, esto lo Claro. vemos en... Entonces no podemos generalizar porque depende de cada caso. Claro, claro, claro. Pues bueno, hay muchos comentarios felicitándolas por el trabajo, que dicen es que esto casi no se habla del tema, pero qué bueno que ya tenemos pues todas estas herramientas para poder acompañar correctamente a todos los niños con trauma. Y las felicitan mucho. Y bueno, pues me encantaría seguir platicando con ustedes y hablando más de este cuento tan interesante y tan increíble que están poniendo en nuestras manos, pero ya se nos está acabando el tiempo y pues nada, solo me queda agradecerles a las dos su tiempo, el estar presentes en este espacio que de verdad con muchísimo cariño las recibimos y gracias por pues todo su generosidad, ¿no? De explicarnos y Un placer. Y ya sabes que siempre que quieras, aquí estamos, dispuestas. muchísimas gracias, dicen que gracias por compartir y bueno, pues muchos comentarios. Así es que gracias a todos los que se conectaron también el día de hoy, gracias a ustedes dos, Monse, Noelia, de verdad, muchas gracias por este cuento nuevo y pues seguiremos en contacto seguramente. Muy Muchísimas bien. gracias, Regina, Monse, Un abrazo, un beso. todos. Chao. Gracias, chao. Chao.